Bueno, bienvenidos a Más allá de la duda, el video podcast donde exploraremos las grandes preguntas de la fe cristiana. Soy Giovanni y me acompañan como siempre Angélica y Luz Elena, con quienes vamos a tratar de responder de la mejor manera las dudas que vamos a plantear el día de hoy. También ellas nos estarán ayudando con las objeciones que se puedan presentar a través de nuestras redes sociales. Y hoy vamos a abordar un tema de la apologética. ¿Es posible hacer apología de la fe? Exacto, hemos recibido muchas preguntas interesantes que reflejan las dudas reales de nuestra audiencia. Bueno, y como siempre, vamos a responder con un sustento bíblico, así que empecemos. Muy bien, la primera pregunta que tenemos, ¿es necesario hacer apologética? Y para esto nos va a ayudar Angélica. Sí, la apologética es necesaria para mostrar que la fe cristiana es razonable, coherente y profundamente humana, capaz de sostener tanto la mente como el corazón en medio de una cultura escéptica y pluralista. Claro, Angélica, pero tenemos una objeción que nos están escribiendo por WhatsApp y dice así: la apologética es innecesaria porque la fe no depende de argumentos racionales. No, esta objeción está muy buena, pero yo puedo decir lo siguiente, que muchos sostienen que la apologética es innecesaria, porque la fe no depende de argumentos racionales. Según esta objeción, entonces la fe sería como un salto ciego que no requiere justificación ni diálogo con la razón. Sin embargo, los libros de Keller muestran que la fe cristiana no es irracional ni desecha la reflexión crítica. Por lo contrario, la apologética cumple un papel fundamental en un mundo pluralista y secularizado. También añade que quienes rechazan la fe también lo hacen con argumentos e ideas como el relativismo, como el cientificismo, el escepticismo. Por lo tanto, ignorar la apologética dejaría a los creyentes sin herramientas para responder. ¿Cómo pues le puedo mostrar al participante bíblicamente con la palabra? En 1 de Timoteo, capítulo 1, del versículo 3 al 11, se hace un llamado para custodiar la sana enseñanza, defendiendo con claridad la fe en Cristo. Recordemos que el cristianismo es un mensaje de gracia y verdad que ofrece una respuesta única y razonable. Por eso la apologética no sustituye la fe, pero la fortalece y la presenta de forma comprensible y creíble ante una sociedad que duda. Muchas gracias, Angélica. Ahora vamos con la segunda pregunta. ¿Existe la verdad? Y con esta respuesta nos va a ayudar Luz Elena. Bueno, frente a esta pregunta, tenemos que decir que solo hay una medida de ella y que esto se debe al relativismo. ¿Por qué? Porque el relativismo nos ha enseñado que no hay hechos, sino solo interpretaciones. En contraste, tenemos a la teoría de la correspondencia que nos dicen que toda proposición es verdadera si ésta corresponde con la realidad y con los hechos. También nos dice que la verdad está íntimamente ligada al lenguaje. Por eso es que existen diferentes interpretaciones. Bueno, Lucelina, las redes están que explotan con este tema y escogimos dos objeciones a esta pregunta. La primera, la verdad es relativa y no hay hechos, solamente reputaciones. La segunda, no podemos conocer verdaderamente porque estamos sujetos a nuestros sentidos y solo conocemos en sombras y nunca completamente. Bueno, Angélica, primero, a la primera objeción podemos decir que filósofos como Aristóteles y Bertrand Russell nos dicen que los hechos existen independientemente de las interpretaciones. Como decía anteriormente, estas están permeadas por la cultura, por el tiempo en que se dan los hechos. Ahora bien, Tomás de Aquino, ¿qué nos dice respecto a la verdad? Dice que algo es verdadero si corresponde con lo que Dios dice. Es decir, que la verdad no depende de nuestra percepción, sino de esa fuente eterna y perfecta que es Dios. Ahora bien, respecto de que no podemos conocer verdaderamente, si bien es cierto nuestros sentidos son limitados, no implica que el conocimiento verdadero sea imposible. No podemos claramente conocer todo, pero sí tenemos una parte de una verdad. Esa parte debe ser suficiente para que nosotros vivamos con un propósito y con una coherencia. Es por eso que puedo decir que la verdad no es relativa ni inalcanzable. Aunque nuestras capacidades son limitadas,
podemos conocer la verdad y esa verdad debe estar anclada en Dios y revelada en nuestro Señor Jesucristo. Por último, quiero dejarles un versículo que está en Primera de Juan 3:18 que dice: Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Bueno, ustedes dos han estado muy bien con sus intervenciones, pero ahora yo quiero también participar. La otra pregunta dice, ¿es posible tener fe hoy? Muchos piensan que la ciencia ha vuelto innecesaria la fe, como si se tratara de escoger entre una u otra. Keller aclara que esta es una falsa dicotomía. La ciencia y la fe responden a preguntas distintas y no se excluyen. También suele decirse que la religión está en decadencia, pero la experiencia muestra lo contrario. Un hombre, sorprendido al ver miles de jóvenes reunidos en una iglesia de Manhattan, reconoció que su idea de una fe en extinción era equivocada. La fe no muere, al contrario, sigue renovándose incluso en medio de contextos modernos y seculares. Bueno, Giovanni, nos dejaron dos muy buenas objeciones para esta pregunta. La primera, la ciencia supera la fe, por lo cual esta no es necesaria. Segundo, el mundo actual ha hecho que la religión sea obsoleta debido a que cada día se dirige a la secularización. Interesante. Puedo decir que es cierto que la ciencia nos ha dado grandes avances y explica cómo funciona el universo, pero nunca respondió las preguntas más profundas. ¿Por qué existimos? ¿Qué propósito tiene nuestra vida? Como advierte Keller, algunos creen que la ciencia vuelve la fe innecesaria, pero esto es un error. La ciencia se ocupa del cómo, mientras que la fe responde al por qué. Además, la idea de que la religión está en decadencia no refleja la realidad. En muchas partes del mundo, como África, Asia y América Latina, la fe crece con fuerza y hasta en ciudades seculares como Nueva York o Londres, miles de jóvenes redescubren el cristianismo. La fe, lejos de desaparecer, sigue ofreciendo sentido y esperanza en nuestro tiempo. Y termino esta pregunta con lo siguiente. Jesucristo es el mismo ayer y hoy y por los siglos. Esto lo encontramos en Hebreos en el capítulo 3 en el versículo 8. Esto subraya que la continuidad de Cristo a lo largo de la historia, lo que hace que, o sea, es a lo largo de la historia, lo que hace que confiar en Él sea válido en cualquier época. Esto está muy bueno, pero vamos a terminar esta sesión de preguntas con la siguiente. ¿La fe se opone a la razón? Yo puedo decir que la fe se opone a la razón es un error. Keller explica en su libro ¿Es razonable creer en Dios? Que la ciencia estudia cómo funciona el mundo, pero no puede descartar la acción de Dios. Añade que el secularismo también se basa en creencias indemostrables. La fe cristiana, en cambio, se apoya en la vida y en la resurrección de Jesucristo y en la coherencia que tuvo su mensaje o que tiene su mensaje al día de hoy. Por eso, fe y razón no son rivales, todo lo contrario, son compañeras que se enriquecen mutuamente. Claro, Giovanni, pero mira las objeciones que nos dejan. El creer no enseña una evidencia, mientras la razón siempre va a mostrar pruebas. Y a otro personaje nos dice, la religión obstaculiza un pensamiento racional o científico, por eso la fe y la razón son incompatibles. Ok, nos gusta cuando la gente participa activamente. Les digo, la fe no es un obstáculo para la evidencia ni enemiga de la razón. De hecho, todos partimos de creencias que no podemos demostrar al 100%. La razón analiza los hechos, pero la fe les da un horizonte y un propósito que la ciencia por sí sola no puede ofrecer. Además, la historia demuestra que la religión no detuvo el pensamiento científico. Muchos de los grandes pioneros como Newton, Kepler y Pascal eran hombres de fe que encontraron su confianza en Dios y desde allí el impulso para investigar el mundo. Por eso la fe no apaga la razón, sino que la inspira y la acompaña en la búsqueda de la verdad. Miremos lo que dice la palabra del Señor como sustento de esto. La fe es la certeza de lo que se espera y es la convicción de lo que no se ve. Eso está en Hebreos 11, en el versículo 1. Este pasaje nos muestra que la fe no es un salto ciego, sino una confianza firme que se apoya en la certeza y en la convicción. Lejos de oponerse a la razón, la fe da seguridad allí donde la razón por sí sola no alcanza. En resumen, la apologética es necesaria.
La verdad existe y es absoluta. La fe es posible y racional en nuestro tiempo. Y fe y razón trabajan juntas en la cosmovisión cristiana. Buena audiencia, esperamos haber respondido sus dudas. Síganos enviando sus preguntas por las redes sociales. Ok, y recuerden siempre lo que la palabra de Dios nos dice, que estemos siempre preparados para presentar defensa con mansedumbre y reverencia ante todo aquel que nos demande razón de la esperanza que hay en nosotros. Bueno, gracias por acompañarnos en Más allá de la duda. Y nos vemos en el próximo episodio. Que Dios los bendiga. Bendiciones, gracias.